Te contaba que dentro de lo que es el año legislativo aparecen algunos proyectos que son muy interesantes para el debate. Ayer el jefe de gabinete confirmó que se va a enviar al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Código Penal, también el de tiene media sanción y debe ser tratado en diputados la unificación del Código Civil con el Código de Comercio. Está con nosotros el diputado José Luis Ricardo, que es diputado nacional de la UCR por San Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. No, un placer poder conversar contigo. Primera sensación de esta ambición que está muy buena, digo, que se unifique el derecho privado, que también se pase en limpio el Código Penal. ¿Hay un apuro excesivo por parte del gobierno con esto? Yo creo que se comete un grave error de tratar de modificar una ley que tiene 100 años y que quizás es necesario, sin duda, unificar en un código, con una práctica legislativa que no legitima ni política ni completamente intelectualmente el tema, porque se hace a través de un decreto. La Presidenta de la Nación nombra una convención a través de un decreto, cuando en realidad lo que debe jerarquizarse es el Congreso de la Nación. Y hay antecedentes muy interesantes de la conformación de comisiones con una amplia participación, por supuesto, intelectuales, universidades, la justicia, pero también una suficiente representación de las cámaras, ¿no es cierto?, de los bloques, para que un proyecto de esta naturaleza no solo llegue con un fuerte fundamento, digamos, jurídico, sino también con la necesaria aval político para ser votado. Creo que se incurre en una práctica prácticamente de desestimar el valor del Congreso. Por eso nosotros vamos a estar proponiendo la semana que viene una conformación de una comisión bicameral para la reforma integral, no solo del Código Penal, porque el problema de la justicia, el delito, tiene enormes cuentas pendientes. Vos sabés que las cárceles están llenas de encausados sin condena, con lo que prácticamente estamos hablando de cambiar penas para un sistema judicial que no es capaz de llegar a la condena en tiempos. Eso va en contra del interés del ciudadano, que con todo derecho exige seguridad como una de las cuestiones que le tiene que proveer el Estado, pero además va contra el interés de un juicio rápido y una condena rápida. Incluso muchos de ellos podrían estar privados de la libertad porque no tienen juicio y porque no son culpables. Entonces está el sistema carcelario en un colapso absoluto. Los procedimientos, una justicia que digamos tiene graves problemas en la administración de justicia, y ni que hablar de lo que son las fuerzas policiales. Necesitamos una policía para una sociedad democrática. Entonces me parece que abordar el problema del delito, y ni que hablar de las causas socioeconómicas, ¿no es cierto? Porque hoy nos pasa esto, tenemos además las cárceles llenas de pobres, ¿no es cierto? Y las grandes estructuras del delito, tanto el narcotráfico como otros delitos, están intactos. Ni que hablar los delitos de tipo económico y grandes bolsones de la sociedad que incurren en el delito y que no caen presos. Entonces me parece que hay que abordarlo con la amplitud que debe tener el problema. Claro. El tema carcelario, el tema penal, el tema de administración de justicia y el tema del funcionamiento de la fuerza de seguridad para una democracia. Yo planteaba en la apertura que hay un proyecto que es tuyo, entiendo, y que va a ser presentado la semana que viene, que va a generar polémica. No tengo opinión si se me pregunta rápidamente. Voy a hacer lo que más nos gusta hacer los periodistas, que es contradecir, llevarte la contra. Sí, por supuesto. Pero la idea es que haya una suerte de paridad absoluta en todas las listas, o me dirás en qué cargos, 50% varones y 50% mujeres. Sí, la igualdad y la equidad de género es una característica que tiene que representar a los estados modernos y progresistas, sin ninguna duda. Nuestra Constitución lo consagra en el artículo 37. Y hay que efectivamente ir hacia igualdad porque entre tantas otras cuestiones pendientes de las cuestiones de género. La propuesta de esta ley de igualdad política de género, es avanzar sobre una política mucho más afirmativa en la representación de género, particularmente de la mujer, en el Congreso de la Nación y en todo el sistema representativo federal, incluso en las instituciones, ¿no es cierto? Porque toda ley siempre produce un efecto de contagio si es legitimada políticamente por el Congreso y además por la gente. O sea, 50% de las listas. De todos los diputados, o sea, de los 257 diputados, la mitad mujeres. Cuando se presentan las listas en la primaria y en la elección general, lo que prevé el proyecto de ley, que las listas deben contener igual número de mujeres que de varones, que de hombres, y
que deban estar ordenados con una alternancia, uno a uno, de manera que esa paridad se pueda mantener cualquiera sea el resultado electoral, no solo de los cargos. ¿Cómo hacer con el Senado, que tiene 2 y 1, o sea, 2 por la mayoría y 1 por la minoría? Bueno, en realidad las listas, por supuesto la ley prevé también el caso extraordinario en que el número de candidatos sea impar, por supuesto, y lo que prevé obviamente es que el número de candidatos de cada género no pueda diferir en más de uno y que le pueda corresponder tanto a la mujer como al hombre, porque eso es una efectiva, digamos, política de igualdad. Sin embargo, están titulares y suplentes. En general las listas en total, entre titulares y suplentes, tienen número par, ¿no? Porque hay, incluso en cada lista hay un número par. Fíjate que en el Senado las listas no pueden llevar, porque cada provincia renueva 3, pero no puede renovar los 3 cargos, no, la mayoría. Además de que las listas de diputados, eso está fijado por la ley electoral, los senadores, las listas de senadores llevan 2 senadores y 2 suplentes. De manera que esa paridad se puede conseguir. Pero si así no fuera, se busca el modo. ¿Esto es solo para el Congreso de la Nación o extensible a otros órganos? No, por suerte, no, por supuesto podemos legislar sobre el Código Nacional Electoral. Las provincias tienen su propia legislación reflejada en el código, pero recién algunas de ellas tienen, por ejemplo, incluso la actual ley de cupos no se refleja efectivamente en todas las provincias argentinas. Si uno revisa las cámaras legislativas provinciales, senados, hay prácticamente 11 o 12 de las 30 cámaras legislativas que todavía no cumplen ni el mínimo del 30%. Ahora, yo tengo una pregunta. A mí me parece que las discriminaciones positivas han sido, y esto es una discriminación positiva, como fueron el cupo, el 33 y demás. Digo, en política argentina, ¿es imprescindible una discriminación positiva? ¿Todavía hay postergación de la mujer natural, digamos, hay machismo? Bueno, a casi 23 años de la sanción de la ley de cupos, que puso un cupo mínimo, no deja de ser arbitrario y muy difícil de justificar desde el punto de vista jurídico, sociológico, político, todavía hay una gran cantidad de legislaturas, una gran cantidad de consejos deliberantes donde ese mínimo no se ha alcanzado. Y si uno investiga los sistemas políticos, el europeo y otros, se ve que el solo paso del tiempo no es suficiente para que esa paridad se alcance, digamos, naturalmente. ¿Y no será que las mujeres, digamos, porque, por ejemplo, hay profesiones absolutamente femeninas, digo, no solo los maestros, hoy hay más abogadas que abogados, hay muchísimos, digo, ¿no será también que hay como un no interés de la mujer por la política? No, la verdad que es una pregunta que... Es machista, ¿no? Es muy machista. Yo diría, como en realidad estoy parafraseando una política alemana, sé que no es el sentido con que me lo preguntaba, pero yo diría, no respondo preguntas que son discriminatorias en sí mismo, pero no, ahora a mí me parece que no es cuestión de sexo, es cuestión digamos, la verdad que esto lo dije como recordando, digamos, los debates que se dan. No me cierra mucho la idea. Pues, es verdad, conozco, y no es tu partido, pero hay otros partidos que los he visto armando las listas, dicen, va Ricardo, va Novarecio, después la mujer. O sea, porque, digamos, se desprecia a la mujer. Pero hoy tenemos presidente, tenemos una líder de la oposición como Carrió, tenemos en la capital federal, las más votadas son mujeres, Carrió, Michetti, Vidal. ¿No será que ellas no se impusieron con cupo? No se pusieron con cupo, pero no, sí, la investigación. Primero, las estructuras políticas siempre ha sido difícil de permear para la mujer, ha sido una lucha. En la historia de la democracia, ya vos sabés que las mujeres estaban vedadas de ejercer en la Grecia antigua, en la democracia griega. Pero ya, bueno, estamos, la Grecia antigua son 25 siglos. Y 25 siglos y todavía la mujer aparece muy poco en la política. Estás muy feminista. No estoy feminista. Estás complicado. No estoy feminista. Estoy digamos, expresando también mis propias dudas, pero de lo que no tengo dudas es que en el siglo XXI, en una democracia progresista, este es un gran capítulo de lo que es los desafíos que tienen los estados acerca de la equidad de género. Y a mí me parece que la mujer efectivamente ha tenido dificultades en ocupar, no porque legalmente, porque la ley de cupos ahora es un mínimo el 30%, pero no un máximo, es decir, es un piso, pero sin embargo ha actuado en la mayoría del sistema político como un techo. Quiero decirte, no tengo opinión, no he estudiado el tema, bueno, me parece interesante. Es verdad, y si no lo digo va a estar mal, que
ustedes los radicales son bastante machistas. No tienen una dirigente mujer. No, sí tenemos grandes dirigentes mujeres. No, pero haya llegado. ¿Quién maneja el partido? Bien, en este momento, bueno, primero, es cierto que los partidos políticos argentinos en general han sido machistas. También del justicialismo ahora, o del peronismo, es muy difícil decir porque el partido no sabes ni cómo está armado, está intervenido. Eso también es, hemos estado 10 años con un gobierno sin partido político, de manera que es muy difícil de juzgar. Pero si uno ve las estructuras, hay una presencia. El radicalismo también y de hecho una noticia muy auspiciosa es que el actual presidente de la Convención Nacional, que es el órgano más importante y que funciona en el radicalismo, es una mujer. Y de Santa Fe. Y es de Santa Fe, es una colega de Santa Fe. Y muy admirada. Pero muy admirada, pero es cierto que uno puede buscar hacia atrás que ese espacio de la mujer en la conducción de los partidos, en las distintas estamentos, ha sido siempre, hay una constante que ha sido siempre mucho más baja. Y no creo que se deba ni a una condición natural de la mujer que no quiera hacer política, ni a una determinación histórica. Entonces, por eso, otros partidos en el proyecto? Sí, afortunadamente. Bueno, también el motivo de la semana y del Día de las Mujeres era un motivo de reciprocidad. Esto ha sido una lucha de muchos años. Hay ejemplos importantes en las provincias por ejemplo, en Santiago del Estero y en Córdoba, hay una legislación. En la ciudad de Buenos Aires se está promoviendo una legislación de ese tipo. Y nos acompañó el Frente Amplio Progresista con la firma de su presidente del bloque, Juan Carlos Zabalza, diputados de UNEN, de la capital, también Julio Cobos. Los peronistas no te... No, pero yo creo que lo van a... No porque... recién se está comunicando y vendrán las adhesiones, pero sí, yo estoy seguro que va a haber muchos justicialistas. Quiero decir, porque yo soy gorila, me dicen gorila y tienen toda la razón de decírmelo, pero digo, el peronismo hoy tiene presidente mujer, 2 miembros de la Corte nombradas por este gobierno, Argibay y Hayton de Nolasco, presidente del bloque de los peronistas, que es Di Tulio, Juliana Di Tulio. Tuvieron presidente de la Cámara de Senadores. Debería ser entonces los primeros que apoyen un proyecto de ley. Los radicales no tienen nada. Pero por eso estamos a la vanguardia con la iniciativa. Esto viene una profunda autocrítica de todo el sistema político. Y no debe ser una cosa, si esto es una política de Estado, como todas las grandes políticas de género lo deben ser. El lío que se te va a armar con los varones en la política. Vos estás más o menos consciente del lío que se va a armar con Soy consciente, pero creo que vale la pena. Está muy bien. ¿Algún par de cosas más fuera de esto que me parece muy interesante, insisto, y gracias por la buena onda? No tengo posición tomada, era simplemente hacer de abogado del diablo. ¿Cómo se va a votar? ¿Hay posición en el bloque, el monto de la expropiación de YPF? Lo vamos a discutir la semana que viene en una reunión conjunta de diputados y senadores. Es una gran preocupación, enorme preocupación, que después de haber anunciado que era una empresa vaciada, con enormes pasivos ambientales, estoy en una provincia donde YPF ha dejado un pasivo ambiental tremendo, en Juan Jorge, una localidad donde se rompieron los conductos, y vos imaginate, son zonas agroindustriales para el futuro muy importantes, y no podemos convalidar así a secas otra práctica legislativa que es la de los hechos consumados. ¿Por qué no se hizo participar al Congreso de la Nación, a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto? Que hay una gran experiencia y además tratar de lograr la legitimidad necesaria. ¿Qué se hace? Primero se dice no vamos a pagar, o tenemos una empresa vaciada. Después, sin prácticamente ninguna justificación, hay que pagar $5.000 millones de dólares, casi el 10% anual, tratando de comparar con que es más barato que comprar que el interés de comprar una licuadora en un supermercado. Eso es realmente una simplificación muy grande, de manera que lo vamos a tratar, pero nos parece, no vamos a votar así este proyecto y vamos a dar nuestra opinión de que sí, siempre hemos creído que se deben saldar las deudas que tiene el país, pero jamás sin hacer una efectiva, merituar efectivamente, y sobre todo los pasivos ambientales, que son muy importantes, se pueden hacer y no se han hecho en esta oportunidad, porque eso es dejarle una deuda para el pueblo. No queremos estar entre los que aplaudieron el default de la deuda, ¿no es cierto? Cuando Menem remató YPF y decía que todo eso iba a ir para la mejora de los jubilados, había muchos aplaudidores que están hoy aquí en aquella época. Queremos hacer una discusión seria, no poner obstáculos, pero también estar seguros de que hacemos lo que se debe hacer. Gracias por venir. Gracias, Luis. Pequeña pausa, ya volvemos.